Alguien me pasó un cartel que diga que estoy grabando, que aceptan que todas las cosas que diga pueden ser usadas en su contra. Pongan OK. Eh, Tal cual, tal cual. por las dudas, qué sé yo, no sé. Sí, hoy en día no se sabe. No se sabe para qué pueden usar lo que. Igual hay tanta información dando vuelta que esto no le va a importar a nadie, pero la idea, como Alejandro, sí, las vamos a. Todas las clases, o los encuentros, tampoco son clases, viste, que nosotros no somos unos catedráticos. Nada. Todas las clases vamos a ponerlas en YouTube y después tenemos un WordPress, un blog, las ponemos en el blog ordenadas una abajo de la otra. De repente entre una y otra hay material en el medio. Che, esta clase y laburamos tal tema, es con estos textos. Siempre la coparticipación, ¿eh? Entonces van a quedar todas las clases y a disposición. Las ven cuando quieran. ¿Está bien? Y Sí, lo sí. mismo los materiales. De hecho, Ari, estoy pensando, ¿vos estás armando el sitio nuevo ahora mientras estamos hablando? O- Voy a estar en eso, sí. No, si vas a estar en eso, ¿sabes qué estaba pensando? Esto es producción en vivo. Deja, si querés, armarlo en la misma entrada del cuatrimestre pasado y deja todas las clases del cuatrimestre pasado abajo. Ok. Y porque de repente alguien se chusmea, tiene ganas, no sé. Alguna lunática que diga, oye, che, a ver, ya dijeron esto en otras clases, a ver, y pueden buscar y están las del cuatrimestre pasado. Uno nunca sabe. Dale. Bueno, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Un trabajo vamos a hacer. Un trabajo sobre la coparticipación. Em, También, de todos modos, les digo la verdad, la participación es muy importante. eh, Porque nos hace a la clase. Si preguntan, está buenísimo. Si vienen de manera apática, desinformada, colgadas y colgados de una palmera, a ver qué decimos, es una cagada total la clase, perdemos el tiempo. Me apena tener que aclarar esto, pero bueno, la verdad, no leen nada. No, no quiero prejuzgar, me estoy basando en estadísticas, no sé qué van a hacer ustedes con sus vidas o qué hacen. Pero bueno, basándome en la estadística, leen muy poco, nada y pretenden hacer el trabajo el último día, 2 horas antes. Y entran a alguna aplicación de inteligencia artificial para ver si esa inteligencia puede reemplazar su cerebro. No va a pasar eso, no va a pasar. Y la pregunta que le hagan va a ser en vano, ¿sí? Porque el trabajo es de conformar o de crear una información que no está todavía disponible, porque no hay ni un manual, ni una historia, ni una mirada de la coparticipación que comprenda el tema en su globalidad. No existe. Si le preguntan a la inteligencia artificial, no va a saber qué responder. ¿Está? Y aunque supiese lo que responder, seguramente no estaríamos de acuerdo. Por principio, en general, no estamos de acuerdo con nada, solamente para criticar. Eh, y el trabajo seguramente sea de alguno de los periodos que vayamos trabajando, buscar información y explicar ese periodo en su totalidad. Por ejemplo, si agarramos el periodo 1935, 1955, por decir un periodo así, pum, tiré uno, Ah, ¿qué pasaba en la Argentina política y económicamente hablando? Y al mismo tiempo, algunos datos socioeconómicos y a la vez eso conjugado con lo que nos interesa, que es la coparticipación. ¿Qué es la coparticipación? Digámoslo, hablamos de coparticipación, hablamos de la forma de distribuir
los recursos, los ingresos fiscales que todos los contribuyentes y todas las contribuyentes de la nación pagan. ¿Sí? Todo eso va a un lugar y a partir de ahí hay una distribución, una devolución, una ejecución. No fue siempre igual, no es siempre igual y nunca hubo tanto interés como en los últimos años sobre este tema. ¿Está? Sí. Yo tengo una duda. En cuanto Dale. a distribuir los recursos, ingresos fiscales y que pagamos todos los contribuyentes, Mm. ¿esto queda plasmado en algún lugar como para llevar, no sé, todos los meses o todos los años algo específico? O sea, un control. Yo creo que después de 6 clases vas a poder dar una respuesta. Pero hay que Ok. pasar por 6 clases. Pero ¿O no, espera, vos, ese? claro, vos estabas preguntando qué pasa con la plata. Mi pregunta es si hay un control y quién lleva ese control sobre toda esa distribución. Igual la verdad que Yael está bien lo que estás preguntando. Si técnicamente te tendría que decir, es la Auditoría General de la Nación, ¿Y que es, funciona? y más o menos, pero la pregunta funciona, guarda con la pregunta funciona, porque todo funciona en algún sentido. Atención, a veces hay instituciones, espacios que funcionan de una determinada forma independientemente de cuáles son los objetivos explícitos de ese ámbito institucional. Es decir, hay tal institución que debería hacer tal cosa, pero funciona de otra forma para hacer otra. Entonces, la pregunta sobre funciona, no, yo no haría así la pregunta, yo haría bajo qué modalidad funciona y para qué y a quién le sirve. ¿Me entendieron? Así formulada, bueno, la respuesta puede ser interesante. Es decir, no, mira, funciona de esta forma y le sirven para aquel o aquella. No creo que hablemos mucho de la Auditoría General de la Nación, pero sí puede ser un muy buen tema de trabajo. ¿Cuáles son los informes de la Auditoría General de la Nación año a año respecto de la ejecución presupuestaria? ¿Sí? ¿Qué informe generó? ¿Qué hicimos con esos informes? Si te interesa, está buenísimo. Yo te digo, quedan en el limbo del Poder Judicial, pero bueno, eso, eso creo yo. Eso pasó en realidad. Si hay un defensor público, podría tomar el caso, llevarlo a la justicia, pero bueno, sí. Perdona, ese. Sí, Yo te malinterpreté, Yael. Yael Rosas, ¿no? Sí. Eh, Pensé que vos habías dicho, ¿dónde está escrito esto de la coparticipación? Entendí eso que era la pregunta. Ah, por eso te dije, en 6 clases creo que vamos a llegar, en algún lugar tiene que estar escrito. Nada que ver, interpreté cualquier cosa, ok, perdón. bueno, pero digamos algo más. Varias cosas vamos a decir. Tal vez sean todas un poquito sueltas, pero las vamos ordenando. Tal vez para ordenar un poco mejor, vamos a decir esto. La coparticipación, que es este mecanismo para distribuir los impuestos entre la nación y las provincias y entre las provincias. Estamos hablando de los gobiernos de las provincias, no la población en forma directa de las provincias. Atención con esto. Los gobiernos de las provincias, ¿sí? Dinero que se reparte entre el gobierno nacional, ejecutado por el jefe de gabinete, y los gobiernos de las provincias, porque también hay recursos que llegan directo a las personas que son de diferentes provincias que habitan el territorio argentino. Eso no es la coparticipación, eso es la seguridad social. Lo digo para que sepan, lo vamos a repetir 1500 veces, no se preocupen, pero bueno, para hacer una primera aclaración. Y la... Perdón, Sí, perdón, puedo. sí. El tema de la coparticipación, sí, sí, es un intercambio entre gobiernos nacional y provinciales, pero de todas maneras la población tiene alguna injerencia en términos
que la cantidad de población influye en los porcentajes que le corresponde del total, ¿o no? Bueno, Alejandro, todo eso es lo que tenemos que ir trabajando a lo largo de Bien, las 10 clases, pero sí, claro, claro. todas estas cosas van apareciendo. Para que ustedes entiendan esto que voy a decir ahora, es muy importante. La coparticipación es algo que existe hace mucho tiempo, pero no hace mucho tiempo que se le presta atención, ¿sí? No se le presta atención. Y desde los años 90 en adelante, cada vez el tema fue adquiriendo mayor relevancia porque se relaciona directamente con la capacidad de gobernar de una administración, de un gobierno nacional y de un gobierno provincial. Es Ah, decir, cada vez, a partir de que estamos en democracia y más en los años 90, el tema fue adquiriendo mayor importancia porque quienes analizan la gobernabilidad se dieron cuenta que este tema era crucial para entenderla. Che, hay que hablar de este tema, dicen los analistas, porque si no hablamos de este tema no entendemos cómo pasan las cosas. No entendemos por qué se sancionan algunas leyes o por qué no se sancionan otras. No entendemos por qué algunos gobernadores se juntan en algún lugar y hacen una u otra cosa. Mismo les voy a decir, mañana, hoy ¿qué fecha estamos? ¿19? El 22 de agosto, el 22 de agosto de 1994 van a ser 30 años. ¿Saben de qué? que no se hizo nada. Bueno, pero le pregunto, tal vez vos Alejandro sos más grande, pero tal vez acá no todos saben. ¿Saben? Dentro de 3 días, La reforma constitucional. claro, Tomás ahí lo dice muy bien, en 3 días, el 22 de agosto, se cumplen 30 años de la reforma constitucional del año 1994. No sería posible explicar muchas de las reformas que hay ahí si no la entendemos a través de la dinámica que se da entre los gobernadores y las gobernadoras de provincia y la administración central. Es decir, muchos de los acuerdos fueron posibles por la relación mediada por el dinero y los recursos entre nación y provincias. Y los acuerdos fueron posibles por justamente esa mediación, ¿entienden? Hay artículos muy importantes, como el artículo que habla sobre la propiedad de los recursos naturales de cada uno de los territorios que pertenece a las provincias y que solo fue posible encontrar esos acuerdos a partir de ese trato que hubo no se corresponde con otras ideas que tuvimos en el pasado, que eran ideas más, vamos a decirlas, nacionalistas en el sentido de que pensaban al país como un todo en su conjunto, no nacionalista que es porque ama lo nacional. Si yo digo nacionalista en el sentido de que se pensaba todo el territorio como para que tuviera un único diseño, que apuntara hacia un lugar, otro, no importa, pero se pensaba todo el país como un conjunto. Y en el 94 eso no fue así. Pero además en el 94 se incluyó en la Constitución el artículo 75 inciso 2, mitad del primer párrafo y párrafos subsiguientes del 75 inciso 2. ¿Y de qué hablan esos incisos? Hablan, ¿saben de qué? No saben. Bueno, si abren la Constitución y la tienen, van a descubrir, lo vamos a decir, creo que es obvio lo que voy a decir, hablan de la coparticipación que por primera vez tiene el tema una recepción constitucional. Y ese es el elemento que nos permite a nosotros en un curso de Derecho Constitucional Económico trabajar este tema. Es decir, hacemos un gancho entre lo que recibió, lo que receptó la Constitución del 94, la coparticipación y nuestra forma de abordar el tema que va a ir mucho más atrás de 1994. En realidad vamos a empezar a trabajarlo desde el momento en que rompimos los vínculos con España.
¿sí? Siglo XIX, inicio del siglo XIX, porque ahí, cuando se empieza a construir lo que después va a ser la Argentina, todavía en 1810 estábamos muy lejos de saber que íbamos a hacer esto que somos hoy. Ahí ya empieza a generarse una relación entre las poblaciones y las comunidades que van a formar después las provincias, son las provincias son las antiguas intendencias del Virreinato del Río de la Plata, que se había creado en 1776, ¿sí? Y en esas relaciones entre las poblaciones y las autoridades de las comunidades del interior y, y un poder que va a ir acrecentándose por los recursos y sobre todo porque contiene en su territorio al puerto, que es el puerto de Buenos Aires, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, va a empezar a generarse una tensión. Esa tensión entre las comunidades del interior y sus autoridades y el poder central, que llamamos central porque centralizamos, hacemos foco en Buenos Aires, no porque está en el centro, porque en realidad no está en el centro, está en la punta, en la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay, que hacen al Río de la Plata que sale al mar. En esa tensión entre Buenos Aires y las comunidades del interior va a estar atravesado el siglo XIX y también el siglo XX. ¿Entienden? Y la coparticipación es el elemento central de esa tensión, aunque no lo llamábamos de esa forma. Y esta falta de acuerdos eh, explica muchas cosas del presente. Ustedes pueden ir sabiéndolo, no sé si lo saben o no, voy a decirlo. Tenemos una ley de coparticipación muy vieja, del año 1988. Son todas cosas que vamos a repetir en el recurso de todas las clases. Lo estoy diciendo a título de presentación. Y es una ley anterior a la reforma de 1994, pero la ley es anterior a la Constitución y quedó muy desactualizada. No obstante, es la ley vigente con muchas reformas, a punto tal que es un jeroglífico que permite que ustedes puedan decir o afirmar que no está muy claro si tenemos o no tenemos una ley de coparticipación. Si le preguntan a la inteligencia artificial, no va a saber qué responder, porque nadie tiene claro si tenemos o no tenemos una ley de coparticipación. Del curso no se van a llevar respuestas certeras, se van a llevar muchas preguntas y dudas. Y nuestra idea para el trabajo es que tratemos de profundizar cada uno en el periodo que agarre cosas que fueron pasando. ¿Mm? Entonces, el abordaje va a ser un abordaje histórico, político, institucional, atravesado por los ciclos de la economía, ¿sí? Con los diferentes momentos constitucionales o legales en donde aparecen los primeros institutos de coparticipación. Vamos a ver la historia argentina desde lugares conocidos, pero también desde lugares desconocidos por ustedes. Es decir, lugares comunes, fechas que les pueden resultar familiares, pero otras fechas no tanto. Por ejemplo, si yo digo 1935 o digo 1973, tal vez no son fechas tan conocidas en la historia de la Argentina. Si digo 1983, tal vez sí, ¿no? Yo digo 1983 y ¿qué piensan? Democracia. Exacto. Bien, Lourdes, y aquí te vi. Si digo 1994, dicen reforma de la Constitución. Pero si yo digo 1988, bueno, ley de coparticipación. ¿Entienden? Si yo digo 1935, ley de coparticipación. ¿Sí? Si yo digo 1880, bueno,
pueden pensar, ¿qué piensan, Gio 1880? ¿A qué les viene? ¿Les viene algo a la mente? No te escucho, Lourdes, que sos la única que me habla. Te agradezco igual. Federalización de la ciudad, estoy en el sector de la facultad, perdón. Sí, no, está perfecto, me encantó. Sí, 1880, no sé si fue 1880 o 1879, pero ese momento es clave en la historia de la Argentina y va a ser parte de uno de los de una de las clases. El momento en que esta ciudad, yo digo esta, pues yo estoy acá, no sé dónde están ustedes, esta ciudad se convierte en la capital federal y se la arrancan a Buenos Aires. Y cuando le arrancan a Buenos Aires esta ciudad y se la sacan, no es que le sacan la ciudad, le sacan el puerto. Esa es una mirada que tal vez no tenemos y tal vez me hace pensar otra cosa que tienen que tener presente. Tenemos que ir trabajando en los diferentes momentos que vamos a ir viendo, tratando de situarnos lo mejor que se pueda en lo que tienen en la cabeza los actores protagónicos en ese momento, con el pasado que tenían en ese presente. Esto puede ser confuso, pero no todos los pasados son iguales. Los pasados cambian en función de los diferentes presentes. Nuestro pasado no es el mismo pasado que el de 1880, que el de 1776 o que el de 1949. Son distintos pasados que hacen referencia a distintos presentes. Los problemas de antes no son los problemas de ahora. Cuando se federaliza la ciudad, el triunfo lo que está evocando es, y lo que tenía en la cabeza es, les robamos el puerto. ¿Y ahora de quién es? Ahora el puerto es de todas las provincias. Ahí se joden los bonaerenses, ¿entienden? Los porteños. Todo esto fue cambiando. Incluso nos pasó, un asterisco, que analizando un fallo del año 1900, ¿qué año era? Ari, 28 o 32, no me acuerdo. El fallo, Tren- el, 27. analizando un fallo de 1927, no lo entendíamos, el fallo, hasta que no nos situamos en la época para pensar qué pensaban los miembros de la Corte en ese momento. Y cuando, no, cuando entendimos la racionalidad de ese momento, entendimos los argumentos, y no era imposible comprender lo que estaba pasando. Hablando bueno, fue una situación en la que se puso en debate qué impuestos pagar. También me hizo pensar esto, vamos a estar analizando tipos de impuestos que existen, cuáles son los impuestos vigentes, qué impuestos se recaudan actualmente, qué impuestos se recaudaban antes, cuáles son los impuestos más importantes hoy para el gobierno nacional, cómo fueron cambiando los impuestos y por qué fueron cambiando los impuestos y que no atiende a cuestiones ideológicas, atiende a cuestiones tecnológicas. Hay impuestos que se recaudan ahora que antes no se podían recaudar porque no existían los medios para poder recaudarlos. ¿Entienden esto que digo? No tiene nada que ver con una cuestión que puede decir, vamos a grabar a los que más tienen o vamos a grabar a todos por igual. Tenía que ver con que a quién se le podía sacar o no plata. Y de repente al Pero muchos eran considerados personas contribuyentes. Sí, Yael, ¿qué quería decir? pregunta, cuando dijiste que no se podía porque no, el sistema no se podía, ¿por qué? Y porque de repente tenías que ir caer, para cobrarla a uno tenías que caer con un ejército y decirle, si no me pagás, te rompo todo. No sé, te estoy graficando una situación, pero no tenías los elementos como para apretar un botón y que te debiten de la cuenta sin que vos puedas hacer nada. ¿Entendés? Entonces, Ah, sí, ¿cómo? entendí. Claro, y uno puede decir, bueno, no, pagamos impuestos porque son cosas que tenemos que trabajar, ustedes también no tienen en mente, pero son importantes. Para conformar un Estado hace falta que existan tributos. Y uno a veces dice, bueno, nos pusimos todos de acuerdo, alguien se desarmó, ya no custodia más sus bienes, pero el Estado, decidimos, la asegura la propiedad privada. Yo me desarmo, no tengo mi propio ejército, yo me voy de mis campos, pero el Estado me asegura que nadie entre en mis campos que alambré con un alambre marca, no sé, una marca espectacular, y que nadie va a entrar. Y yo no tengo más mi ejército que me custodia los campos, ¿no? Entonces uno pensaría, bueno, hubo un acuerdo en el que yo me desarmé para que un señor Estado, no existe un señor Estado, pero no importa, con sus ejércitos asegure mi propiedad. Y uno piensa que eso fue un acuerdo
un pacto de caballeros. Y eso no fue así, eso fue una guerra. Y cuando apareció el señor Estado a querer cobrar, el que tenía que pagar no quería pagar. Y pagaba de mala gana o no pagaba. Entonces, si no pagaba, le rompían todo. O le confiscaban. ¿Me comprendés? Y le decía, mira, vas a tener que pagar porque ahora la cosa es así. Ahora llegamos nosotros y nosotros llegamos con la Constitución. Eso pasó, por ejemplo, entre 1860 y 1880. 1862 para ser exactos. Entonces llegaba un buen día, llegaba el ejército federal. Bueno, llegamos. ¿Y qué pasó? El gobernador dijo, ah, bueno, dale, voy a pagar los impuestos con alegría. No, no el gobernador, los propietarios del lugar. No, fue una tensión. Para cobrar los impuestos se generaba una tensión. El que cobraba los impuestos, en épocas muy anteriores, ejercía una profesión de mucho riesgo, porque corría el riesgo de perder la vida. Así que si cobraba impuestos se quedaba con una parte de la recaudación. Hoy todo cambió. Hoy todo cambió. Si alguien acá paga impuestos a las ganancias, no lo sé, pero puede ser, no puede no pagarlo. Impuesto a las ganancias, hablo del impuesto que le cobran a los trabajadores y que les descuentan del recibo de sueldo. No pueden no pagarlo, se lo descuentan de manera automática. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y no puede hacer nada. ¿Y eso por qué es? Porque uno lo acordó, ¿no? Tiene que ver con dispositivos tecnológicos que permiten que esa capacidad contributiva sea materializable. Y bueno, no le estoy poniendo juicio de valor acá a esto, si está bien o está mal, es lo que está pasando. Eh, bueno, un poco estas cosas que estoy contando es para que, y que es un mix de temas, todos que parecen confusos, es para ir tratando de ordenarlos y ponerlos en casilleros sin encontrar una respuesta a todo. Son múltiples temas en diversos niveles, todos laburando. La gobernabilidad, la forma en que existen los impuestos, la idea de nación, los intereses provinciales, sus prejuicios ideológicos, lo que ustedes piensan que está bien o está mal, sus cargas valorativas, ¿sí? El texto constitucional, la historia institucional, la historia de las guerras, los periodos de socialización política, todo atravesado con el título de la coparticipación federal de impuestos. ¿Mm? Ese sería como el curso durante todas las 10 clases teniendo esta de presentación. Eh, bueno, vamos a tener material para leer histórico, ¿sí? De guerras, de cabezas que se exponen en las puertas de ciudades para demostrar quién es el poderoso y quién manda. A veces eso lo hace más interesante porque los atrapa un poco la parte de la película, ¿vieron? ¡Wow! Miren qué salvajes. Bueno, pero así era la vida, ¿no? Este, y también vamos a ver las diferentes reformas constitucionales y las diferentes leyes que nos parecen importantes. Y todo se va como superponiendo como si fuesen hojas de calcar en las que una se va poniendo encima de la otra. Hojas que son mapas, hojas que son fechas eh, de institucionales, otras hojas que se ponen encima que son modelos económicos. ¿Mm? Eh, Otras que nos hablan de los censos y la cantidad de población. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, Advierten, sí. por lo que estoy diciendo, de que es muy difícil que le pregunten, porque, ¿saben por qué hacemos hincapié en esto? Porque los últimos exámenes que estamos recibiendo de cualquier materia, no es la única materia hasta la que damos, solo en esta damos este tema, en otras hablamos de otras cosas. Pero en cuanto a la forma de evaluar, la respuesta siempre es la misma. Un alumno desesperado que a último momento va y le pregunta a algún dispositivo, copia textual y pega en el dispositivo la pregunta sobre lo que trabajamos en el curso. Y bueno, no funciona así. Y aunque funcionase así, y aunque quisieran hacerlo así para probar, a mí me resultaría, bueno, pero eso es lo que está pasando.
Entonces, por eso tenemos que hacer hincapié en esto. Me resulta totalmente indigno y me hace pensar, bueno, si yo estuviese en el lugar de las que hacen eso, no digo que sean ustedes que me están mirando que hacen esto, pero bueno, esto es lo que está estadísticamente pasando. ¿Para qué pierden el tiempo viniendo a clases? ¿Entienden lo que digo? ¿Para qué? Si van a preguntar a la inteligencia artificial por las respuestas, ¿para qué vienen a escuchar? No estoy acusando, que no se malinterprete, lo estoy diciendo en base a las estadísticas. Quiero pensar bien de todas y todos. Yo prefiero trabajos de mierda, pero hechos a conciencia, ¿sí? En donde uno intentó pensar algo, leer algo, razonar algo, escribir unas conclusiones propias, a que copien y peguen cualquier basura que parezca un trabajo y que en realidad no lo es copiarse. Que es una problemática que estamos teniendo mundialmente, ¿no? Y que nos hace incluso pensar si tiene sentido seguir estudiando. Yo creo que sí, pero bueno, mi mirada no es la de todos, claramente. Yo les pido por favor que no le pregunten a la inteligencia artificial sobre el trabajo final para esta materia. Por favor. No, porque tuvimos un curso ahora de invierno de elementos de derecho constitucional que de 100 aprobaron 25 y la mitad de suerte. Y ahora ya no somos más un curso pro alumnos, somos antialumnos. Pero yo no me siento antialumno. Yo siento que trabajamos para que piensen. No sé cómo andan en las otras materias. No tengo idea qué hacen. Debe ser que este es un problema igual que tienen todas y todos. No creo que seamos nosotros solos los que tienen este problema. ¿Puedo agregar algo? Porque Sí, sí, amigo. Ezequiel está generando un pesimismo en la primera clase que vamos a tratar de Perdón, compensar. perdón. Eh, ¿Qué nos pasó? Lo de la inteligencia artificial, yo estuve corrigiendo trabajos y es muy evidente. Y antes de la inteligencia artificial, particularmente el ChatGPT 3, antes de estaba el ChatGPT 3, uno también lo buscaba en Google. Todos, cada uno sabe, seamos honestos entre nosotros, eso pasa, no va a dejar de pasar. Lo que nosotros los convocamos es que este espacio sea un espacio para tratar de pensar y evitar la tendencia a simplificar la complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvimos un curso intensivo en la Facultad de Economía donde en 2 clases tuvimos que hablar de federalismo y coparticipación. En 2 clases. Acá le estamos dedicando 8 clases a un tema. Imagínense lo que se puede dar en 2 clases, federalismo y coparticipación. Y en la primera clase, federalismo, segunda clase, coparticipación, uno de los estudiantes dice, bueno, la coparticipación, la coparticipación no tiene que existir. Cada provincia se la tiene que arreglar como puede y la que no, la que es inviable, la que no puede será inviable. Y yo, ¿o no, profe? ¿Qué respuesta puede dar uno a eso? Eso es una simplificación porque yo puedo estar de acuerdo con que hay provincias inviables si después de media hora conceptualizamos qué entendemos por que una provincia sea inviable. Y hasta podemos coincidir, ¿no? Pero habría que tratar de complejizar y abordar esa complejización desde múltiples factores. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estas 10 clases con el tema de coparticipación? No nos vamos a quedar solo en una variable que explique por qué sí, por qué no, por qué es un problema o por qué no hay problemas de la coparticipación, sino que desde un abordaje histórico, politológico, jurídico, a lo largo de 1810 a la actualidad, con lo que dicen las leyes, con lo que dice la Constitución, abordar la complejidad de una materia específica que es la coparticipación. Y después, cada uno, después de todo ese abordaje, después de esa lectura y esa conceptualización y problematización, si uno después de esta cursada quiere decir, yo sostengo que casi una provincia es inviable, que se la arregle como pueda, porque esto, porque el otro, porque el otro y porque el otro, sería hermoso.
porque es reflexionar y argumentar y con argumentos sólidos, no simplificar algo, repetirlo y quedarse con eso. Porque cuando Perdón, yo... sí, Sí, disculpe que lo interrumpa un segundito. Efectivamente, desde algún punto de vista o desde una mirada, un análisis este, solamente económico en cuanto a la capacidad de recaudar este, recursos que necesita una provincia, hay más de una que es inviable. Pero esto es una cuestión histórica, tiene que ver con la distribución de la población, tiene que ver con la posibilidad de explotar sus propios recursos, su lejanía de poner sus recursos en el exterior, en fin, las dificultades de recaudar hacen sin ninguna solidaridad de coparticipación, y sí, no nos alcanza. ¿Cómo hace para justicia, salud, educación, etcétera? Pero no es el punto, ¿no? claro, coincido plenamente en lo que dijiste, Alejandro. Justamente lo que intentamos plantear y convocarlos es poder reflexionar sobre un tema desde múltiples dimensiones. Y todo lo que se piensa que es simple es sumamente complejo y darse el tiempo para abordar esa complejidad. Por eso son 10 clases sobre este tema. Y Ah, por eso las primeras clases van a ser historia, historia de 1810 a 1880, en esa formación del Estado moderno, en esa formación de lo que hoy en día entendemos como provincias, pero si nos ubicamos en 1820, los caudillos provinciales se autopercibían como estamos en esta provincia definida. No, era todo un proceso o información. Y hay que contextualizarnos, hay que pensar cómo se pensaba en ese momento, las visiones de ese momento, las necesidades, las disputas, las conflictividades, todo un abordaje histórico. Entonces, las primeras clases van a ser historia, historia e historia. Después vamos a analizar fallos, vamos a hablar sobre lo normativo, pero por ejemplo, otro que también se escucha mucho, también un enfoque unicausal que utilizamos un artículo de un constitucionalista muy conocido como parte del trabajo, pero ahora lo que estoy pensando es que también estaría bueno que vayan leyendo ese artículo de entrada para reflexionar cómo, desde ¿Cuál? una visión neta, el artículo que me gusta a mí del constitucionalista cordobés, que todo pasa porque no se respeta la Constitución. El Malísimo. problema de la participación es que la cultura argentina sistemáticamente viola lo que prescribe la Constitución. Entonces, tenemos la reforma del 94, que ya vamos a ver sobre la reforma del 94, sobre las cláusulas que se incorporan sobre la coparticipación. El problema sería que tenemos una cultura que sistemáticamente viola los términos, las cláusulas constitucionales. Por lo tanto, ese es el déficit. El problema es que no se respeta la Constitución. Ahí también hay una dimensión unicausal. Otra mirada podría ser todo lo contrario, justamente el motivo de la decadencia actual es la coparticipación. En la constitución originaria en la constitución de Alberdi originaria no había constitución. Les estoy tirando frases que resuenan mucho, no sé, o para mí resuenan mucho porque estamos en tema, nos encanta nuestro tema, y yo conozco desde qué miradas y quiénes dicen estas frases, pero suenan, si ponen en internet o en YouTube estas frases, les aparece por todos lados. Entonces, lo que les planteamos y los convocamos es que tomen este tema con tiempo, tómense su espacio para leer, para pensar, para reflexionar, y después, en función de sus pensamientos, sus ideologías, sus cargas valorativas, lo que quieran, después pueden decir y pensar y elaborar en el trabajo práctico lo que quieran como quieran. ¿Está bien? Pero después de todo un desarrollo y con argumentos robustos, firmes, que nos puedan discutir y que intersubjetivamente, bueno, produzcamos nuevas reflexiones, nuevos conocimientos, básicamente un espacio áulico universitario
entiendo que tendería hacia ahí, ¿correcto? Entonces, nosotros queremos luchar contra la simplificación de los conceptos, queremos luchar contra YouTube, contra el algoritmo y tomar estos espacios virtuales, estaría bueno que sean presenciales, pero son virtuales, para que sea un espacio de reflexión entre todos sobre el tema que nos gusta a nosotros, que es coparticipación, y espero que a ustedes les guste después de estas 10 clases. Me fui ese, pero quería decirlo. No, no, igualmente no quedó claro. Ari no estaba diciendo, no estaba afirmando lo que decía cuando decía el problema es que no se cumple con lo que dice la Constitución. Estaba diciendo que son frases que se leen por ahí y que es muy sencillo decir cosas así tan simples como, bueno, el problema es que no se cumple con la ley. No funciona así. Es como la pregunta que hizo Yael. ¿Funciona la Auditoría General de la Nación? No es si funciona o no funciona, sino en qué nivel y bajo qué parámetros y para qué funciona o cómo, qué está pasando con eso. Y entonces finalmente sería más un curso que tiene que ver con la comprensión, ¿sí? Sin tener que tomar posición específicamente, salvo que tengan ganas, pero sí como para, sí de comprensión de lo que están pensando cada uno y cada una de los autores que leen, de por qué dicen lo que dicen. Este dice esto porque está pensando en esto. En un momento histórico, X. Este dice esto porque está pensando en esto y tiene esta carga valorativa atrás, porque está pensando en esto, tanto para el pasado como para la actualidad. ¿Me entienden? Eh, y a partir de ahí lo que pensamos es, bueno, comprendamos a cada uno de por qué dice lo que dice. Bueno, eso sería, vamos entonces también a trabajar, claro, yo me olvidé de mencionarlo, pero vos lo dijiste, vamos a trabajar algunos fallos. Vamos, cuando lleguemos a la parte en las últimas clases de los 90, eh, vamos a trabajar eh, judicialización de la coparticipación. Si tenemos tiempo, vamos a poder trabajar las tensiones que se dieron en la actualidad entre traspasos de funciones con o sin recursos, peleas de gobernadores con el gobierno central por recursos adeudados. Em, por ejemplo, podría llegar a ser materia del curso, para que entiendan. ¿Se acuerdan que hace poquito hubo un pacto que se llamó el Pacto de Mayo, que fue en julio? ¿Les suena? Que fue a las 2 de la Sí, mañana, hacía frío y a Macri lo pusieron ahí, no lo invitaron y se generó tensión con Milei. ¿Se acuerdan de esto que estoy contando? sí, Bueno, sí. eso claramente podría ser en algún momento, conforme avancen las clases y tengamos más material, un tema para charlar. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué fueron 18 gobernadores ese día al acto? ¿Por qué si algunos están en contra o dicen que están en contra de tal o cual postura nacional van igual? ¿Qué les pasa? ¿Entienden? ¿Por qué se votó la ley base? ¿Por qué se votó el RIGI? ¿Sí? Este, no sé, yo tengo pensado, por ejemplo, charlar, que Ari no te lo conté, pero bueno, va a surgir el tema del impuesto país. ¿Le suena el impuesto país? Sí, Bueno, es un re lindo tema que cuando las primeras clases diarias son mucho de historia, ¿por qué? Porque necesitamos tener como bastantes elementos como para poder hablar con fundamentos, ¿vieron? Entonces cuando vienen cargadas de temas, de leer, bueno, ahí aparece entonces, bueno, el impuesto país. ¿Qué hacemos con el impuesto país? Vence a fin de año. Yo tengo mi teoría de qué va a pasar con el impuesto país. ¿Qué va a pasar? Así queda se grabado. prorroga, Bueno, se bueno, No, no se prorroga. prorroga, no, se bueno, yo les voy termina. a decir, el impuesto país no es coparticipable. Avancé un tema, ya que estoy, se lo digo. No es coparticipable el impuesto país. Y hoy el superávit fiscal atado con alambres, va todo por mi cuenta, no tienen que repetir lo que yo digo, ¿sí? Eh, tiene su justificación básicamente en el impuesto país. Si no prorrogan el impuesto país, que vence a fin de año, ese superávit se va al demonio. Esta es mi conjetura. Y como no es coparticipable, ningún legislador de provincia va a querer votar el impuesto país. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Va a terminar pasando que el impuesto país va a ser 30% coparticipable.
y ese 30% van a ser recursos que van directo a las provincias. Y entonces así se va a prorrogar. Esa es mi hipótesis. Pero Es bueno, la historia, esa es la historia. eso es lo que pienso que va a pasar. El impuesto país vence en diciembre. Bueno, pero es un tema que esperen, porque no tienen que entender nada de lo que estoy diciendo. Básicamente, hay un recurso muy importante que queda en manos del gobierno central y ese impuesto vence. Parte de la materia sí, que daba en otros cursos día, acá ya no doy más, pero son los principios de derecho, los principios constitucionales de derecho tributario. ¿Saben cuáles, no? El primero más importante es el de legalidad. Ese lo conocen. Artículos 17, 14, no sé cuáles. Son muchos artículos. 14. Ya me los olvidé porque hace mucho que no lo menciono. O sea, ningún impuesto puede existir si no es legislado por el Congreso. Entonces va a necesitar el gobierno mayorías para que el impuesto país pueda ser prorrogado y seguramente tenga modificaciones. Esto podría no pasar, esto podría no pasar, pero otra cosa para la que nos va a servir hablar de la coparticipación, ¿saben qué es? Cómo se juntan mayorías para votar leyes. Es muy importante comprender la coparticipación para entender cómo se consiguen mayorías para que algunas leyes sean sancionadas, ¿sí? Y eso es muy actual. Y aunque yo lo que acabo de decir es una conjetura que queda grabada y no sé qué va a pasar, si yo tuviera que decirlo, si lo tuviese que decir en una charla de amigos, esa sería mi explicación. Yo lo veo por este lado. Por supuesto que no sé qué va a pasar en el futuro y nadie lo sabe, ¿sí? Sí, es imposible saberlo. Ari, ¿con qué textos vamos a empezar entonces? Con los de. Con el de, eh, mi- mi- con el que me gusta a mí sí, y de- estaba pensando, yo se lo digo a ese, no pero dije también para cuál. todos. El de, Me compré hace poquito un libro de Sacheri, que me lo hizo leer Ezequiel. Ah, Está buenísimo porque es de 1820 a 1853 y es un cuento con muchos mapas y te pone en época, me encantó a mí. Entonces seguramente utilicemos algunos capítulos con los mapas para la lectura opcional de 1810 a 1850. sí, bueno, vamos a empezar con Abelardo Ramos, ese es, ¿no? Ese sí, ese es el clásico. Abelardo, sí, me gusta que es clásico, pero en realidad es un autor que sería revisionista, pero nosotros acá lo damos como clásico. Vamos a empezar con un autor un texto de un autor que es un autor revisionista, pero que explica bien. El de Sacheri se llama Los años de la violencia, creo. Ahí preguntaron por chat. Eh, y está otro, que son los años de la revolución, Ari. El primero también es importante. Ari, ¿vos no tenés el primero? No, Ah, ese también, ese deberían empezar con el anterior. bueno, me compré este, Sigmund. Bueno, Después el primer, el primero también tiene mapas. Bueno, no, vamos a empezar con un autor que se llama Abelardo Ramos, que, bueno, no importa, no voy a explicar quién es, después si quieren lo buscan, pero que explica en un texto muy conocido de él, que es un clásico ya, cómo es que se forman los intereses de las provincias y qué tipos de provincias existen con qué intereses, económicamente hablando. Provincias mediterráneas, provincias litoraleñas, ¿sí? Provincias de Cuyo, Buenos Aires, y que nos empieza a configurar un primer mapa de oposiciones en el siglo crucial de la Argentina, que va a ser el siglo XIX. ¿Sí? Vamos a arrancar con eso, para que empiecen a pensar los diferentes intereses que van llegando a los diferentes lugares. Eh, bueno, después se los dejamos toda la bibliografía, ¿está bien? Ah, al mismo tiempo, les podemos decir cuáles son todas nuestras clases. Eh, ¿Me esperan? Les voy a compartir. sí, mientras vayamos, digo algo más de contenido antes de lo administrativo. Sí. Eh, Me voy a adelantar, voy a hacer un panorama general, pero después vamos a ir a cada etapa de forma particular y detenida. Pero es muy importante que nuestro horizonte es reflexionar acerca de la coparticipación. Ya Ezequiel dijo, ¿qué es la coparticipación? Nunca se olviden, a lo largo, desde 1810 hasta la actualidad,
que nosotros estamos hablando sobre qué es la coparticipación. Nunca se olviden de la definición. Punto 1. Punto 2. A medida que vayamos abordando históricamente el proceso de formación y desarrollo de la coparticipación, bueno, vayamos pensando de dónde provienen los ingresos de las provincias del Estado federal a lo largo del siglo XIX y siglo XX. De 1810 a 1853 podemos pensarla como una etapa de corto plazo y una segunda etapa de 1853 a 1880. Entre 1853 y 1880, ¿cómo recauda el Estado federal? Porque podríamos pensar que a partir de la Constitución de 1853 tenemos Constitución Federal, ¿correcto? Entonces ya se constituye este pacto, el pacto federal, donde hay un Estado federal y estados provinciales. ¿De dónde provienen los ingresos del Estado federal? ¿De dónde provienen los ingresos de las provincias? Que después nosotros no nos vamos a quedar con lo que dice la Constitución, artículo 31, 121, 122, 123 de la Constitución originaria, sino vamos a leer otros autores para reflexionar sobre el proceso concreto de formación estatal, Estado federal y Estado provincial, cómo históricamente y concretamente se va desarrollando y consolidando ese Estado federal, ¿correcto? Y después, fechas claves, las pueden anotar ahora y después vamos a volver a esas fechas, pero si nosotros ahora decimos, bueno, de 1853 el Estado federal recauda por los ingresos de la aduana, ¿qué pasa cuando esos ingresos de la aduana disminuyen? ¿Cómo se sostiene el Estado federal? ¿Qué pasaría si en algún momento histórico hay una crisis internacional de gran impacto y eso hace que caiga las importaciones y las exportaciones de nuestros productos primarios? Es muy importante que sepan que en el siglo XIX el Estado federal recauda con lo que se importa, no con lo que se exporta. Pero en la medida que se exporta, están los recursos necesarios para importar y los recursos, los tributos son sobre las importaciones. ¿Qué pasa si hay una caída de las exportaciones y por lo tanto influye en una caída de las importaciones? Y por lo tanto influye en una caída de lo que se recauda por parte del puerto y de la aduana. ¿Cómo recauda el Estado federal? Y ahí tenemos otra fecha clave que es 1890, una crisis que se origina en Argentina y tiene impacto en Inglaterra. La crisis de 1890. Seguramente en alguna parte, en algún momento de historia argentina, la vieron, porque como consecuencia de esa crisis económica hubo un levantamiento civil y se constituyó la Unión Cívica Radical. Y después otro gran momento que es 1929, una crisis internacional de largo alcance, que es Wall Street de 1929. Son fechas muy importantes porque ahí ponen en una situación de apuro al Estado federal. Y no casualidad que de 1929 y esa situación de crisis internacional hace que unos años posteriores es la primera etapa, los primeros antecedentes de tener lo que hoy en día entendemos como coparticipación. Las primeras leyes nacionales que intentan unificar cómo se recauda y cómo se distribuyen los impuestos nacionales. 1935. ¿Sí? Vayan teniendo esa idea general, que después en cada clase, de forma particular, en cada etapa. Pero ustedes tienen que tener claro eso, cómo recauda el Estado federal, cómo recauda las provincias y las crisis internacionales. Porque entender la coparticipación es entender los ciclos económicos. Está uno atado al otro. Y después, ¿qué dice en cada etapa? La normativa nacional y el texto constitucional. Listo, eso quería agregar como para ya tener un panorama de largo alcance. Vos ibas a decir algo de los textos. No, yo les dije que ahí, mira, para no ya decir más cosas porque ya está, ahí les puse las clases en el chat, todas las clases que vamos a tener los lunes, aparte la de hoy. Y en un rato
les pasamos el link del blog en donde está todo el material, ¿sí? Y donde también vamos a ir poniendo las clases, como les dije, que vamos a subir a YouTube, pero las dejamos todas ordenaditas en ese blog. Así que en ese mismo link van a estar todas las clases, incluida esta, ¿ok? Y todo Buenísimo. eso que dijo Ari, igual lo vamos a empezar a repasar a partir de la clase que viene. ¿Está claro? Para la cual ya les Traten de vamos a leer. dejar material. ¿Cómo? Traten de leer antes de las clases para llegar a las clases con cierto abordaje de contexto, che, ¿de qué vamos a estar hablando en la clase? Este periodo y una lectura, por lo menos una lectura rápida para entender el hilo de lo que el autor está describiendo en ese texto. Y además porque nos interesa mucho que participen, porque para nosotros porque es más amena la clase y para ustedes porque hace a la nota, claramente, sin lugar a dudas. No es lo mismo alguien que participa, está, pregunta, está presente, como ya me imagino Alejandro, Yael o Lourdes, que ya las veo ahí presentes, apretándome con datos que no sé, pero que voy a intentar descubrir. Pero tenemos muchos otros para compartir. Muchas veces si decimos que hay cosas que no sabemos es porque no nos acordamos en el momento o porque tenemos que No. revisar, porque a veces uno prepara la clase y se olvida y está con otros temas. Pero si participan se hace mucho más ameno. No es que si nos preguntan y nosotros no sabemos nos ponen en un aprieto, no, nos ponen en un estado de satisfacción. Vamos a buscar esto que no me lo sé. ¿Entienden? Y por ahí va. Bueno, ¿estamos? Estamos. Listo. Si hay que poner una fecha a la entrega del trabajo, va a ser seguramente al final, después de la última clase, para que tengan una noción. Así que sépanlo. Pero si se ponen a leer la última clase, bueno, ni lo presenten en el trabajo, no se tomen la molestia. Este, la fecha claramente es al final, después de la última. Vamos a decir, 5 días después de la última clase. Ya lo saben desde ahora, más o menos. ¿Está bien? Bueno, Perfecto. estamos. Nos vemos Y el lunes como buena 26 entonces. práctica, podemos colgar ahora de qué se trata el trabajo para que ustedes lo vayan pensando a lo largo de la cursada. Porque el Claro, trabajo tiene su complejidad en el sentido de que hay que tomarse el tiempo de desarrollarlo. No en cuanto a lo técnico, pero sí en cuanto al tiempo. Entonces, si ya lo colgamos en el WordPress desde la primera clase, ustedes pueden elegir en qué periodo quieren elegir y aprovechar la clase sobre ese periodo y leer, preguntar, reflexionar particularmente sobre ese tema. Así que Dieudonné, podemos ya para la clase que viene perdón, dejar el TP. ¿qué querías decir? Que tenés la mano levantada. Sí, quería preguntar si el material de las clases del lunes van a estar en el blog de ustedes. Sí, Gracias. ¿listo? sí, Estamos. Nos vemos el lunes Estamos. 26. Buena semana listo. también, gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.